Saludamos con mucho gusto a nuestra audiencia. Última Profecía presenta El que aborrece a su hermano. Este es el título de nuestro video, El que aborrece a su hermano. Es muy interesante, quédese con nosotros porque no dice el que aborrece a sus hermanos. Este hermano es muy especial. Ya nosotros aquí en nuestro canal hemos presentado a este hermano de una u otra forma. Por ejemplo, hace 2 videos atrás hemos subido uno que se titula El anciano de días. Pues él es nuestro hermano. Recuerden que las escrituras son muy claras que el Padre tiene un hijo y a nosotros los hemos creído en su nombre de el Hijo. Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por consiguiente, somos hermanos de este hermano mayor. Él es nuestro hermano. Ese es el punto que vamos a tocar aquí en nuestro video titulado El que aborrece a su hermano, o los que aborrecen a su hermano. Porque en este caso no solo es uno el que aborrece, no. Los que aborrecen a su hermano. Pero el video se titula El que aborrece a su hermano. Digo que es muy interesante. Nosotros aquí en nuestro canal, amigos y amigas, estamos dando a conocer a nuestro Señor que ya se nos ha manifestado en los postreros tiempos. En un momento vamos a hablar porque el Señor prometió, ¿sí? Porque no conocíamos la revelación de la palabra, es otra cosa, pero de que el Señor prometió estar con nosotros en estos postreros días, sin duda, está en la palabra. Una prueba de ello, vamos a tocarlo un poco más a profundidad en un momento, pero, por ejemplo, cuando el Señor tomaba la cena con sus discípulos, esto es, la Pascua, la noche que fue entregado, que tomó el pan y el vino. De eso vamos a hablar con detalles un poquito más adelante. Pero el Señor, cuando comió el pan y tomó la copa, Él dijo estas palabras. Y ustedes las pueden leer en su propia escritura. Él dijo, solo se la cito, en un momento voy a compartir la escritura, pero Él dijo estas palabras. Tomad de ella todos, esto es la copa, del nuevo pacto, de mi sangre que será derramada por todos vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día, y ahí el Señor está hablando en un futuro muy lejano, hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Nuevo, el vino, nuevo el pan, nuevo el Señor. Yo estaré nuevamente, nuevo estaré en aquel día, en el reino de mi Padre. También, amados oyentes, el reino de Dios, también el Señor ya nos ha revelado por su palabra, que sería un reino que Dios tendría literalmente, un reino literalmente, en la tierra. Antes pensábamos que, claro, pues Dios es Dios, naturalmente, Dios tiene su reino desde que es Dios. Por ser Dios, claro, Él tiene su reino, Él es rey, y por siempre ha tenido su reino. No, no es así. El Padre vendría a estar con nosotros también. Digo también porque lo estuvo el Hijo también. En su propio cuerpo, en su propia carne, manifestado en carne. El Padre del Señor Jesucristo, Benedicto XVI, ahora que lo hemos conocido, es Juan Pablo II. Dios manifestado en carne. Una de las escrituras contundentes que demuestran que Dios estuvo en carne y que nosotros lo hemos visto es 1 de Timoteo 3:16, cuando dice Pablo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne.
justificado en el Espíritu Santo, que es el mismo Señor, y visto de los ángeles. Nosotros somos los ángeles. El Señor nos llama ángeles porque Él dijo también en aquella ocasión: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. ¿Cuáles ángeles? ¿De qué ángeles está hablando el Señor? ¿Seres celestiales como los pintan en los dibujos, en los cuadros, que tienen dos alas, que vuelan, que tocarían literalmente una trompeta, los ángeles, y que por consiguiente nosotros seríamos reunidos? No, amados. Esa doctrina es conforme a la carne y conforme a la doctrina de niños. Nosotros hemos recibido madurez del Señor, revelación de su palabra, o más bien dicho, hemos recibido sabiduría en el conocimiento de Dios que ha alumbrado nuestros ojos. Esto que dice aquí el Señor: y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto no es otra cosa que el testimonio que nos ha dado el Señor, donde ya lo estamos dando a conocer quién es nuestro Señor. Un testimonio como este, naturalmente se convierte en un sonido con gran voz de trompeta, ¿o a poco no? Es poca cosa nuestro mensaje, que estamos dando a conocer al mundo el rostro de Cristo mismo, diciendo: aquí está nuestro Señor, Él es el mismo Señor Jesucristo. ¿Eso es poco? Es una cosa grande, tan grande que ni nosotros mismos todavía podemos asimilar qué tan grande, ¿por qué nos escogió al Señor a nosotros para darlo a conocer al mundo? No se hace grande ciertamente porque no lo creen, porque no creen que es nuestro Señor. Por eso no les parece una cosa grande, pero para el Señor sí lo es. Para el Señor sí lo es, tanto que dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a sus escogidos. ¿Cuáles escogidos? Aquellos que abracen nuestro testimonio. Ya de alguna manera el Señor los ha escogido. Algunos los está inquietando, algunos les ha costado creer, pero creerán, finalmente creerán, porque el Señor dice que con este toque de trompeta estaríamos juntando a sus escogidos de los cuatro extremos de la tierra. Decíamos un momento que el Señor estaba hablando de un reino literal que su Padre tendría en este tiempo en la tierra. Y en ese reino que su Padre tendría, dijo el Señor, en aquel tiempo, en aquel día, en aquellos años, en un futuro muy lejano, les está diciendo a sus apóstoles. Eso es lo mismo, eso que acabo de decir es lo mismo cuando dijo él, en aquel día. Yo se lo he puesto en diferentes frases para que les quede bien claro. En aquellos años, en aquellos tiempos, en aquel futuro lejano, de aquí a 2000 años, para que ustedes lo entiendan. Cuando esté mi Padre reinando en la tierra, en ese reino de mi Padre, yo voy a estar nuevo. Mi Padre estará y yo estaré nuevo. Por eso el Señor dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo. Yo estaré nuevamente con mi Padre en el reino de mi Padre. Y una cosa interesante, porque el Señor dice que yo lo voy a beber nuevo en aquel día, como si estuviese hablando otra vez, estaré haciendo yo el rito de la Pascua y me voy a entregar por vosotros. Sí, porque la noche que el Señor tomó el pan y la copa, la cena de la Pascua, de la fiesta solemne, panes sin levadura llamados la Pascua, el Señor esa noche fue entregado.
Esa noche fue entregado para ser crucificado, la noche que celebró el Señor la Pascua. Y aquí dice: no beberé más del vino de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Quiere decir, claramente, el Señor dice: yo beberé nuevamente, comeré del pan, beberé del vino de la copa, yo nuevamente, en aquel tiempo, porque estaré haciendo lo mismo, la Pascua, donde yo seré entregado a los sacerdotes, sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, el sumo pontífice, en esta ocasión a Francisco. Seré entregado, ellos me van a aborrecer, ellos me van a crucificar, no literalmente, pero sí, al aborrecerme me van a crucificar nuevamente. Porque el Señor vino otra vez. Él ofició la Pascua no solo una vez, sino varias veces desde su pontificado, desde el 2005, cuando heredó el reino de su Padre. Y digo bien, heredó el reino de su Padre, porque no fue otra sino la continuidad del reinado de Juan Pablo II, cuando nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, lo hicieron Papa. Eso no fue otra cosa sino heredó el reino de su Padre. La continuidad del reinado de Juan Pablo II, Dios la heredó nuestro Señor Jesucristo. Después ya el Señor renunció, estuvo poco tiempo, pocos años, es decir, 8. El Señor renunció, eso ya estaba escrito. Porque si el Señor no hacía eso, si el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, no renunciaba, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Digo que cómo se cumplirían las Escrituras porque el Señor le dijo a Pedro en aquel tiempo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál reino? El reino de mi Padre, que yo voy a heredar, te lo voy a dar a ti. Y eso se cumplió en Francisco. El Papa Francisco representa a Pedro. Tienes muchos nombres, Francisco, en la profecía, pero uno de ellos, Pedro. Por eso el Señor le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, ¿por qué le dijo el Señor a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro? Porque anterior a eso, el Señor había dicho estas palabras. Le había preguntado a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y muchos contestaban, unos que Jeremías, otros que Isaías, otros que... En fin, lo comparaban con cualquiera de los profetas ya conocidos. Pero luego el Señor se dirige concretamente a sus apóstoles. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? A lo que respondió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, el Cristo nuestro Señor, Benedicto XVI, el Cristo, ese Dios viviente es el Papa Francisco. Como lo mismo en el Apocalipsis son 4 seres vivientes, porque Francisco ha ido de dimensión en dimensión en dimensión. Apocalipsis lo llama 4 seres vivientes, a Francisco mismo. Y el Señor lo llama el Dios viviente, a Francisco. Por eso, cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es lo mismo como decir: el Cristo, el Hijo del Hombre. El hombre es Francisco. Por eso cuando el Señor supo que Dios le había dado a Pedro esa revelación, porque ciertamente es muy profunda, si el Espíritu Santo no se la revela, cosa que nos ha sucedido a nosotros, si nosotros no tuviéramos esta revelación de la Escritura, no tuviéramos ningún negocio de estar aquí. ¿Para qué?
Ustedes pueden ver nuestro canal, no está monetizado. No estamos ni pidiendo ofrendas, diezmos, nada. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos recibido esta luz y nos sentimos responsables de darlo a conocer. Por algo nos lo dio el Señor. Nos escogió a nosotros y ciertamente no nos ha escogido en vano. Lo estamos haciendo. No nos intimidamos, no nos avergonzamos, porque ciertamente, como dice la Escritura, esa piedra que fue desechada, pero todo aquel que cree en él no será avergonzado. Decía yo, esta palabra que el Señor le dijo a Pedro en aquel tiempo, se deriva ciertamente por lo que Pedro acababa de confesar del mismo Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo de ese Dios viviente, de ese ser viviente, de ese hombre. Francisco, llamado, por eso el Señor se autonombra él mismo, el Hijo del Hombre. ¿Cuál hombre? Porque no puede estar hablando del Hijo de Dios, puesto que Dios no es hombre. En este caso, fácilmente pudiera decir el Hijo de Dios. No. Cuando dice el Hijo del Hombre, se refiere al Papa Francisco. Él es el hombre. Como también Francisco en la Escritura es llamado el Hijo de Hombre. Nuestro Señor, el Hijo del Hombre, Francisco es llamado Hijo de Hombre. Esa única palabra, letra que le falta es la diferencia que hace aquí. Del y de. Del hombre, nuestro Señor, de el hombre es Francisco. Aquí el Señor, estoy diciendo esto porque tenía que el Señor renunciar para cumplir esa profecía. El mundo lo tuvo como una renuncia histórica, algo inédito, algo jamás visto, que un papa renunciase. Y todos al principio creímos lo que el mismo Señor nos dijo, que lo hacía por el cansancio, que lo hacía por su vejez, ya sus fuerzas no lo acompañaban. Y pues tuvo razón ciertamente, porque él fue hombre, como cualquiera de nosotros, él fue hombre. Ya lo dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él fue hombre, la misma naturaleza de nosotros, y fue tentado en todo lo que nosotros mismos también hemos sido tentados, pero sin pecado, dice la Biblia. El Señor renunció, dijo, tengo que hacerlo para cumplir la profecía. Para cumplir la profecía que yo le dije a Pedro. Cuando Pedro me confesó que yo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues yo también le confesé a Pedro en aquel tiempo. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y como tú ya me has conocido, que yo soy el Hijo del Hombre, el Hijo de ese Dios viviente, y ese Dios viviente lo voy a comparar contigo, Pedro. Por eso, yo también te digo que tú eres Pedro. Además, porque a cada papa le llaman el sucesor de Pedro. Como si ya el Señor estuviera diciéndole a Pedro en aquel tiempo. Y yo también te voy a decir que tú eres el papa, que tú eres el sucesor de Pedro, porque te voy a entregar las llaves del reino de los cielos. Por eso ya desde ahora yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también te digo que tú eres el sucesor de Pedro. Interesante. Y luego le dijo, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno, que son los mismos falsos profetas que hay aquí en las redes sociales, son las puertas del infierno. Todos los que van con ellos, todos los que entran con ellos, van rumbo al infierno. Porque nosotros somos las puertas del Señor. Cualquiera que por nosotros entre,
Significa que ha creído a nuestro testimonio. Cualquiera que por nosotros entre, que somos las puertas del Señor, ciertamente encontrará al Señor, y el Señor cenará con él y tendrá vida eterna. Pero todo aquel que vaya y entre por las puertas del infierno, los falsos profetas, en las redes sociales, los más famosos que hay, van rumbo al infierno, porque son las puertas del infierno. Cuando el Señor está diciendo las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, ciertamente, contra mi iglesia. Y el Señor sabe quiénes son parte de su iglesia. No es lo que nosotros vemos. El Señor sabe quién es parte de su iglesia. El Señor tenía que estar en este tiempo con nosotros. Como decía hace un momento, el Señor ya anunciaba que tendría que venir nuevamente a hacer otra vez esa ceremonia de la Pascua, comer el pan, beber el vino, porque sería entregado nuevamente en manos de los sacerdotes, de los grandes jerarcas de la iglesia, el mismo anticristo Francisco, y lo entregarían. El Señor se entregó por nosotros. En aquel tiempo ciertamente derramó su sangre, y ahora vino, otra vez hizo el rito, la ceremonia de la Pascua, que estamos seguros que fue en el 2012, porque fue la última Pascua que el Señor celebró durante el tiempo de su pontificado. Recuerden que el Señor estuvo pocos años, 8, por ahí. La última Pascua que celebró fue en el 2012. La 2013 ya no le alcanzó el tiempo, porque él dejó el trono, le entregó las llaves, como dijo el Señor a Pedro: te voy a entregar las llaves del reino de los cielos, del reino de mi Padre. Porque recuerden que el Señor Benedicto XVI, nuestro Señor, heredó el reino de su Padre. Entonces, al pasarle a Francisco las llaves de ese reino, pues seguía siendo el reino de su Padre. Pero como era el Hijo, él tenía toda la autoridad, como él mismo lo dijo en una ocasión en Mateo 11:27, 26 por ahí, solo cito: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por eso, como todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, yo puedo darle el reino a Francisco fácilmente, porque recibí la autoridad de mi Padre. En este tiempo, el Señor estuvo nuevo, está nuevo. Llegó a ser un anciano, ciertamente. ¿Para qué? Para cumplir otra profecía. ¿Cuál? Daniel capítulo 7, donde Daniel dice: miraba yo la visión de las noches, y he aquí como un hijo de hombre que venía hasta el anciano de días. ¿Recuerdan? Francisco es llamado hijo de hombre. Le hicieron acercar al anciano de días, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso él tenía que llegar a ser un anciano, si no, ¿cómo se iba a cumplir esa visión del profeta Daniel? Entonces Daniel estaría recibiendo una visión que no era de Dios entonces. No, la visión del profeta Daniel ya vio a nuestro Señor como un anciano. Por eso dice que finalmente este cuerno, este hijo de hombre, se rebeló contra el Señor y empezó a hacer guerra contra nosotros, los santos, y nos había vencido este cuerno, este hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Pero luego dice Daniel: estaba lloviendo. Ciertamente este cuerno, Francisco, el anticristo, que ya lo hemos conocido, este cuerno hacía guerra contra nosotros y nos vencía, dice Daniel, hasta que miré al anciano de días que vino, y le fue entregado el reino a los santos del Altísimo. ¿Cuándo? Cuando vino el anciano de días, cuando nuestro Señor
Jesucristo literalmente se levanta de los muertos, el anciano de días. Esta es otra de las cosas que el Señor tenía que cumplir. Llegar a ser un anciano para cumplir esta visión del profeta Daniel en el capítulo 7. Dicho esto, con esas escrituras vamos a leer este capítulo 3, solo unos cuantos versículos del capítulo 3 del libro del Evangelio según San Juan, donde el Señor habla de Nicodemo, o Nicodemo con el Señor, hablando de este nuevo nacimiento, y hablando de que el Señor estaría con nosotros nuevo en el reino de su Padre. Ya aquí el Señor a Nicodemo, al principio en los primeros versículos, le está diciendo que efectivamente él estaría nuevo en el reino de su Padre. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1, como hasta el 5 o 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya dijimos que el Señor, Dios, tendría un reino, literalmente tendría un reino en este tiempo, en la tierra. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el reino, en el vientre de su madre, y nacer? Porque Jesús le acaba de decir, hablar del reino de su Padre, que vendría en un futuro. Y Nicodemo le está diciendo ya aquí al Señor: a ver, pues tú ahora mismo ya eres viejo, ya has nacido, y dices que vas a estar en aquel tiempo para ver el reino de Dios. ¿Cómo puedes, si ya eres viejo, ya naciste, acaso vas a entrar por segunda vez en el vientre de tu madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de eso. Le dice el Señor: no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa eso? El Señor compara el viento, el sonido del viento, con todo aquel que todavía no nace del Espíritu Santo. Es decir, por ejemplo, nosotros que antes teníamos la doctrina, como el Señor le acaba de decir a Nicodemo, habíamos nacido de la carne. Ciertamente, no sabíamos de dónde veníamos ni a dónde íbamos. Es la verdad. Por eso dice el Señor: así como el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, así todo aquel que es nacido antes de no nacer del Espíritu Santo, así estaba. La persona así estaba, semejante al viento, que sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes, mientras no nazcas del Espíritu, no sabes de dónde vienes ni a dónde vas. Pero ya ciertamente, dice el Señor, así era en la carne, pero cuando nace del Espíritu Santo, ahora sí, perfectamente sabe de dónde viene y a dónde va. Es decir, nosotros
que hemos nacido del Espíritu Santo, antes estábamos como el viento, que soplábamos, hablábamos, pero sin embargo, ahora me doy cuenta que efectivamente, a lo que yo pensaba que estaba bien, pues no era más que lo que el Señor acaba de decir aquí en esta palabra. Era como el viento que soplaba, que hablaba, pero ni sabía de dónde venía ni a dónde iba. Por eso dice, así como el viento que sopla de donde quiere y oye su sonido, dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, que ahora sí sabe, nacido del Espíritu, ahora sí sabe de dónde viene y a dónde va. Tengo 30 minutos, no lo voy a hacer muy largo, espero que 1 hora. Tengo 30 minutos a partir de aquí. No me he olvidado de mi tema, el que aborrece a su hermano. Pero pienso yo que son escrituras que nos dan un panorama más extenso para conocer lo que sigue. Vamos a hablar donde el Señor dice exactamente que aquellos que lo aborrecen lo tienen en contra. Lo tienen como su adversario. Y por consiguiente, si nosotros tenemos a nuestro hermano como nuestro adversario, naturalmente, Él también nos tiene, Él es nuestro adversario. Leamos esta escritura a continuación. Desde aquí en adelante, vamos a tocar esas escrituras claves que donde hablan de que el que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Eso lo dice el apóstol Juan. En un momento vamos a leer las escrituras en Primera de Juan donde dice todo eso. El apóstol Juan lo hace muy claro, que todo aquel que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y dice todavía porque la luz verdadera ya alumbra y todavía siguen aborreciendo a su hermano. Leamos a continuación esta escritura del Evangelio Mateo, capítulo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuestro hermano, nuestro Señor, para que sea una sentencia como esta, no es nadie sino este hermano es nuestro Señor. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano, siendo el mismo Señor, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El que aborrece a este hermano, nuestro hermano. La mayoría del cristianismo dice que no lo aborrece porque no lo han visto. Pero ahora que ya lo hemos visto y lo estamos dando a conocer, al no aceptarlo, al no recibir a nuestro Señor que vino nuevo, ya ellos están haciendo todo esto. Lo están aborreciendo. Se están enojando contra Él. Le están diciendo, a la misma vez le están diciendo necio. Le está diciendo fatuo. Sí, porque no lo reciben como el Señor. ¿Qué le quieren decir? ¿Qué es lo contrario a eso? Porque nuestro Señor ya vino. Él se manifestó y Él se va a levantar de los muertos, literalmente, en su cuerpo. El anciano de días que vio venir en la visión que vino, que va a venir, de aquí a poco se levanta. ¿Cuántos estarán vivos para ver esta maravilla? Digo que cuántos estarán vivos porque el Señor ya ejecutó su venganza. Millones de personas en el mundo están para la ira de Dios, preparados, reservados para el día del juicio. ¿Recuerdan esta escritura?
Mas los ángeles que pecaron, que no guardaron su dignidad, están encerrados en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio. ¿Cuáles ángeles? Todos los seres humanos que pecaron. Hay un pecado de muerte que vino al mundo, que acechó al mundo, que trastornó al mundo. No hace mucho tiempo, unos cuantos meses. Por no decir más claro cuántos años, pero unos cuantos meses atrás, vino un pecado al mundo, trastornó las naciones, trastornó el mundo, trastornó la economía, trastornó todo. Ese pecado de muerte. Ahí los ángeles que no guardaron su dignidad, ahora mismo están encerrados en prisiones de oscuridad reservados para el día del juicio, la ira de Dios. Por eso digo, ¿cuántos estarán vivos cuando el Señor se levante de los muertos para ver esa maravilla? No lo sabemos. Pero aquellos que queden vivos, que sobrevivan a la ira de Dios del día del juicio, que no cometieron ese pecado de muerte, ciertamente lo van a contemplar. Entonces se darán cuenta de lo grande que es nuestro testimonio. Ahora no. Ahora les parece una locura, les parece algo inventado. Repito, no estamos aquí haciendo esto por ganancia. YouTube mismo sabe que nuestro canal no está monetizado, ni estamos pidiendo ofrenda, dinero, como que si, ¿para qué? ¿Para qué pedir dinero? Como los falsos profetas enseñan, son tan ávaros que tienen millones de vistas y tienen templos grandes y hasta aviones privados y todavía tienen el descaro de decirle a la gente: envíe sus ofrendas, ayúdenos a predicar el Evangelio. Son ávaros, mercaderes del Evangelio, y toda la gente ciega los sigue. Recuerden que son las puertas del infierno. Todos aquellos que van en pos de ellos entrarán por esas puertas y ya saben lo que les va a esperar. Dice esta escritura. Estamos en Mateo 5:23. Lo vamos a repetir. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. No está hablando el Señor de dinero. No está hablando el Señor como quien trae las moneditas y las pone en el canastillo de la ofrenda que está en el altar. El Señor está diciendo la ofrenda, lo que predicas, lo que enseñas, lo que estás enseñando. Para los que predican especialmente, estás preparando un sermón. Vas a hablar del Evangelio, dices que hablas del Evangelio. Pero si has oído que yo estoy en contra tuya porque estás en la mentira, si ahí te acuerdas, cuando vas a presentar tu ofrenda, te acuerdas de lo que yo estoy diciendo, que estás en contra mía porque estás en la mentira. Tienes algo contra mí y yo tengo algo contra ti, dice el Señor. Por tanto, dice, si te acuerdas, si traes tu ofrenda al altar, al púlpito, donde se para el pastor a predicar, si allí te acuerdas, dice el Señor, si acaso te acuerdas, porque muchos están predicando y ni siquiera se acuerdan que su hermano está en contra de ellos. Les pasa lo que Balaam, cuando iba por su avaricia en pos de la mentira, ni siquiera sabía que el ángel de Jehová estaba en contra de él. El ángel de Jehová, el Señor mismo, estaba tan ciego cuando el ángel le sale al encuentro. Tu camino me es abominable, Balaam. Tu camino me es perverso delante de mí. El Señor, el ángel de Jehová, el mismo Señor, se lo declara a Balaam.
Y todavía Balaam iba en pos de su avaricia, y tan ciego que todavía dijo, después que el Señor le acaba de decir, tu camino me es perverso delante de mí. Todavía Balaam dice, ay Señor, no sabía que tú te me oponías, pero bueno, si te parece mal, me voy a regresar. Si te parece mal. Tan ciego iba Balaam en pos de su avaricia, que el ángel le acaba de decir que su camino es perverso delante de él. Y todavía Balaam como diciendo, pues a mí no me parece tal cosa como tú dices, pero si a ti te parece mal, me voy a regresar. ¿Cuántos predicadores, pastores que por lo menos se acuerdan y pueden decir como Balaam, por lo menos, bueno, si te parece mal? No, ya muchos ni siquiera hacen eso. Ya el ángel de Jehová los ha dejado que se vayan en pos de su avaricia, y su fin es destrucción. Asimismo, muchos predicadores tienen al Señor en contra. El ángel de Jehová está en contra de ellos, porque van en pos de su avaricia, en pos de la mentira. Se olvidaron del Señor y van en pos de Balaam. Aquí el Señor dice, si acaso te acuerdas, porque repito, están tan ciegos y van en pos de su avaricia que ya ni siquiera eso piensan. Si te acuerdas ahí, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, el mismo Señor, Él es nuestro hermano. Deja allí tu ofrenda delante del altar, no prediques. ¿Para qué vas a predicar si tu hermano está en contra tuya? Ese Señor a quien tú dices que honras, lo tienes en contra porque estás en la mentira. De nada va a servir tu ofrenda. Por eso dice el Señor, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, y estoy seguro, dice el Señor, que una vez que te reconcilies conmigo, tu ofrenda será para edificación a los que te oyen. Amados, si el que predica, el que da la ofrenda, el que enseña, tiene a su hermano en contra, a su Señor lo tiene en contra, entonces ya ni hablar de la congregación. Si el que tienen como pastor, como el que está enseñando, que lo tienen como maestro, el Señor está en contra de él, ¿cómo estará la congregación? Los que se congregan a oír a su pastor que tiene al Señor en contra, ¿qué hay de ellos? ¿O acaso, como muchos dicen, que se creen sabios y dicen, yo he escuchado esta frase, porque más de alguna u otra vez yo los he exhortado de parte de Dios, que están los pastores en mentira, porque no enseñan la verdad? Ahora que yo estoy en la luz y en esta verdad, me doy cuenta que ellos están en la mentira. Y yo se los he dicho cara a cara. ¿Y sabe qué me dicen? Son tan sabios, como dijo el Señor, ciertamente, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Dicen ellos, cuando yo les apunto que la doctrina de su pastor está mal, porque no tienen revelación y están en la mentira, dicen, bueno, pero allá él va a dar cuenta a Dios. El pastor, si está mal, él va a dar cuenta a Dios. Yo voy allí a congregarme por la palabra. Hermanos, Balaam, cuando iba todo ciego, en pos de su avaricia, no iba solo. Dice la Escritura, en Números 21, 23, por ahí, que iba un siervo o dos siervos con él. ¿Ustedes creen que esos dos siervos que iban con Balaam eran inocentes? Ciertamente no. Pero como el Señor sabía que el que llevaba la
cabeza, el que los conducía hacia la avaricia, era Balaam. Por eso el Señor trató con Balaam. Pero los siervos que llevaba Balaam también estaban ciegos en pos de la avaricia. Pero así argumentan. Dicen, no, bueno, pero si el pastor está mal, pues es asunto de él. Yo voy por la palabra. ¿Cuál palabra? Si el pastor está mal y tiene al Señor en contra, ¿de qué palabra hablan? Yo voy por la palabra. Se creen tan inocentes, se creen que si el Señor está en contra de su pastor, piensan que contra ellos no. Y no, ya el Señor lo dijo muy claro en una de sus epístolas, sus parábolas. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán. Si el pastor está ciego y está guiando a toda una congregación, toda la congregación caerá. Palabras textuales del mismo Señor Jesucristo. Si el que dirige, si el que enseña está ciego, toda la congregación está ciega. Yo ya mejor dejo en paz a estas personas que cuando yo les digo que está mal su pastor, que no lo siga, y que ellos dicen, pues el problema es el pastor, pero yo voy a congregarme por la palabra. Ya mejor yo los dejo, porque no, nada los va a hacer cambiar si no se arrepienten de la mentira, de idolatrar a su pastor, que dicen que es pastor, pero hay miles y miles de llamados pastores que han sido puestos, ciertamente, como pastores, pero por los hombres, no por Dios, por los hombres. Pastores hechos por los hombres hay un montón. Como dirían allá en mi pueblo, hasta para aventar, para arriba y para abajo y para todos lados, hay pastores. Hechos por los hombres, ciertamente. Pero pastores hechos por el Señor, ¿quién lo hallará? Decimos aquí que la palabra del Señor enseña que te pongas bien con tu hermano porque estás mal. Deja tu ofrenda. No enseñes hasta que te pongas bien con tu hermano. Ponte de acuerdo, lo dice Mateo 5:25. Ponte de acuerdo con tu adversario, porque tienes al Señor como tu adversario. Todo el mundo se espanta, se asusta cuando decimos que el diablo es nuestro adversario. Pero si estás bien con el Señor, el diablo no tiene ninguna autoridad sobre ti. Si estás bien con el Señor, entre paréntesis. Pero si tienes al mismo Señor como tu adversario, ahora sí, ¿quién te va a librar? El diablo siempre ha sido nuestro adversario. Pero si estamos bien con el Señor, ¿quién es aquel que nos puede hacer mal? Pero cuando tienes a Dios mismo como tu adversario, ¿quién te va a librar? Por eso el Señor dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Entre tanto que estás con él en el camino, ponte de acuerdo. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. A Dios mismo lo tenemos como nuestro adversario porque vamos mal. Cuando estamos en pos de otras cosas, la mentira y la avaricia, estamos como Balaam, llevamos en contra a nuestro Dios mismo. Dios es nuestro adversario cuando andamos en la mentira. Por eso dice, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario, Dios, te entregue al juez. El Señor es el juez de toda carne. Ya lo dice el profeta, Él es juez de toda carne. También lo dice el profeta Daniel en la visión que vio acerca del anciano de días, dice, pero se sentó el juez
y los libros fueron abiertos. El juez es nuestro Señor. Él es juez de toda carne. Por eso dice, si tu adversario, que es Dios, te entrega al juez, o sea, el Señor te entrega, y luego el Señor, que es el juez, te entrega al alguacil, ya esto no es otra cosa sino al mismo anticristo. El alguacil, ese alguacil es el mismo anticristo, Francisco mismo. ¿Cuántos no han sido entregados ya? Porque esta escritura no quiere decir que va a estar disponible para siempre, ¿no? Ya el Señor ejecutó su juicio. Y a nosotros nos puso para dar testimonio de Él. Y a otros, este alguacil, este anticristo, ya otros los tienen en su propiedad. Otros han sido desechados por rebeldes, han sido decapitados. No literalmente, pero espiritualmente simboliza ser decapitados, perder al Señor, porque el Señor es la cabeza de la esposa, de la iglesia, del cuerpo. Por eso el Señor dice a esa gente, a esos prevaricadores, ya los prendió en su astucia. Porque esos falsos predicadores todavía están esperando que va a haber una tribulación donde les van a cortar la cabeza y de esa forma me salvo. No importa qué tan engañador haya sido yo, al cabo, yo soy muy sabio. Cuando comience la tribulación, cuando comience la persecución, y que empiecen literalmente a cortar cabezas, que me corten la cabeza y me salvo. Esa doctrina, el Señor ahí prende a los sabios en la astucia de ellos, porque no va a haber ninguna decapitación literal, no. Ya el Señor, el día de que hizo juicio con su muerte, los ha decapitado, porque ya no lo tienen. Y ciertamente estarán vivos para cuando el Señor resucite, porque ya lo vemos en Mateo cuando dice, le van a decir, Señor, pero Señor, acuérdate que en tu nombre es esta gente, que el Señor ya los decapitó, y ya no lo tienen. La cabeza del cuerpo es nuestro Señor. Estos prevaricadores ya no lo tienen, y todavía siguen esperando que al cabo, si viene la tribulación, se dejan cortar la cabeza y entramos a la gloria. Ya el Señor los ha decapitado. Dice, repitamos el versículo 25 de Mateo 5. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, porque tienes a Dios como tu adversario, entre tanto que estás con Él en el camino. No sea que el adversario, que es Dios mismo, porque estás mal, te entregue al juez. El juez, nuestro Señor, Él es juez de toda carne. Dice, y luego el juez, sí, porque el Señor, al hacer juicio, ya entregó a cada quien a lo que el Señor juzgó rectamente. Decimos que a nosotros el Señor juzgó y nos puso para dar testimonio de Él. Gloria al Señor por su misericordia que tuvo con nosotros. Este juez es juez de toda carne. El adversario que tenemos en contra es Dios mismo, que dice, este adversario te va a entregar al juez, al que juzga rectamente, y este juez, si todavía persistes en tu rebeldía, este juez te va a entregar al alguacil, que no es otra cosa que Francisco mismo, y le llama alguacil porque ciertamente ni cristiano es, aunque se esconden detrás de la doctrina del Evangelio del Señor, pero esta gente no son sino realmente alguaciles, soldados. Dice que te va a entregar al juez, y el juez, que es el mismo Señor, te va a entregar al alguacil, y serás echado en la cárcel. Es decir, de ahí no sales. De ahí no sales. Porque luego dice el Señor,
de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta que pagues todo. Y bueno fuera que si pagas todo, te salves. Pero, ¿a qué se refiere el Señor hasta que pagues todo? Hasta que pagues conforme a tus obras. Si finalmente el fin es hasta que pagues todo y te salvas, bueno, diríamos que entonces gracias a Dios que nos entregó al juez y el juez al alguacil y que nos echó a la cárcel y nos salvamos. Bueno fuera. Pero no. Esto de que eres echado en la cárcel dice que no sales. No sales, no serás libre. De cierto dice el Señor que no saldrás de allí. No saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Y si no lo alcanzas a pagar todo. Por eso, lo mejor sería ponernos de acuerdo con nuestro adversario ya pronto. Y yo sé que estoy hablando en un tiempo muy malo, donde el Señor ya hizo juicio, y estas escrituras que estamos leyendo pareciera que todavía no se cumple. Pero no, el Señor ya hizo juicio. En su muerte el Señor ya juzgó. Pero sabemos que el Señor dijo que Él nos enviaría a nosotros con gran voz de trompeta, juntando a sus escogidos de todos los cuatro extremos de la tierra, con este sonido de trompeta. Vamos a leer este otro capítulo. Escuchen con atención estas escrituras de Lucas, capítulo 5, los últimos versículos del 36 hasta el 39. Esto para las personas que no quieren reconocer, que no les cabe en la cabeza que nuestro Señor vino nuevo, que el Señor estuvo con nosotros nuevamente. No les cabe en la cabeza eso de que el Señor haya venido otra vez. Ellos lo estaban esperando, como enseñan los falsos profetas, que el Señor vendría bajando, montado en una nube, porque citan ellos, citan la Biblia, y dicen, allí dice, la Biblia dice, he aquí que viene en las nubes. Pero lo que no saben, que las nubes, el Señor no está hablando literalmente de las nubes que están allá arriba. No, el Señor nos llama a nosotros sus nubes, como también dice que nos ha hecho relámpagos, ángeles. Nosotros representamos las nubes, como lo dice también el libro de Hebreos. También vosotros, dice, por tanto, teniendo nuestro tan grande nube de testigos, nosotros, las nubes. He aquí que viene con las nubes. Por eso el Señor también dice en los Salmos, tus nubes destilan grosura. Nosotros. Esa palabra que dice ahí la Escritura, he aquí que viene en las nubes. Por eso no quieren reconocer que nuestro Señor ya está aquí en la tierra, su cuerpo, que vino, y que se va a levantar literalmente de la tierra. No de la tierra, sino donde está guardado su cuerpo. Eso no lo pueden no aceptar, no lo pueden reconocer, porque ellos dicen no. Dice la palabra que viene en las nubes. Y todavía siguen aferrados con esa doctrina que piensan que el Señor está hablando de las nubes que están ahí arriba. Pues efectivamente el Señor viene con las nubes, viene con nosotros. Nosotros que lo estamos dando a conocer, por eso dice que viene con nosotros. Nosotros somos las nubes. Pero llevamos por la gracia de Dios aquí, en este canal, Última Profecía, casi
hasta ahora, casi 50 videos, y a cuántos les ha entrado por lo menos ya el mensaje. No lo sabemos. Los suscriptores que tenemos, si acaso son los únicos que han entendido nuestro mensaje, pues son pocos, casi nada. ¿Cuántos en verdad han abrazado esta locura? Y lo tengo que decir así, ciertamente, es una locura. Ya lo dice la palabra del Señor, la palabra de la cruz es locura. Pero para los que se pierden. Pero para nosotros esta locura no es otra cosa sino la entrada triunfante a la vida eterna, a reunirnos con ese anciano de días que vio el profeta Daniel. Dice el Señor en esta parábola, pongan mucha atención para aquellos que no pueden aceptar a nuestro Señor nuevo. Dice, no, el nuevo no. El viejo, el hombre viejo, el antiguo que siempre hemos oído de Jesús, ese sí, el nuevo no. No saben que es el mismo. El Espíritu que es el mismo Señor, ya lo dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, que el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo Señor. Es decir, este mismo Espíritu Santo, este mismo Espíritu, porque el cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo ciertamente de nosotros es como un estuche donde estamos dentro de este cuerpo, pero nosotros somos espíritu, alma. El cuerpo se muere y se queda en la tierra, y ya se desaparece y se vuelve nada. No, lo que cuenta es el espíritu, el alma. Pues este espíritu, esta alma, que estuvo en el Señor Jesucristo, en su cuerpo ahora, Benedicto XVI, es el mismo que estuvo en Jesús en la tierra hace 2000 años. Que cambió de cuerpo, eso es otra cosa. Pero de que es el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu, la misma alma que estuvo en el cuerpo de Jesús hace 2000 años, es el mismo Espíritu y la misma alma que estará en su cuerpo, que estuvo y que estará cuando resucite nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Es el mismo. Pero para los que no lo quieren reconocer, dicen no, nuevo no. El viejo es mejor. Y ya el Señor en esta parábola, lo vamos a leer a continuación. Esto está en el libro de Lucas, si quieren ustedes luego leerlo, pero aquí se lo voy a descifrar. Vamos a desmenuzar muy bien esta escritura de Lucas 5, 36, 37 y 38 y 39, porque aquí el Señor ya dice que efectivamente no querrían al Señor, no lo querían al Señor en este tiempo, no lo querrían, porque Él estaría nuevo. Dice, versículo 36, capítulo 5 de Lucas. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo que sacó de él no armoniza con el viejo. Les dijo otra parábola. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Otra. Y dice, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Pero luego lo que dice es más interesante todavía. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, no, el añejo es mejor. ¿Qué significa esto?
El pedazo de vestido nuevo es nuestro Señor, nuevo. Por eso aquellos que son viejos, estoy hablando en el sentido de la palabra, que han conocido el Evangelio siempre, de Jesús solo Jesús, no han nacido de nuevo y por consiguiente son vestidos viejos. Porque para hacer nosotros un vestido nuevo hay que nacer del Espíritu Santo. Y esto mismo que el Señor ahora quiere hacer es hacerlos nacer por el Espíritu Santo, para que sean nuevos. Porque nuestro Señor es el mismo Cristo, el Cristo. Recuerden que los apóstoles, y ya lo he dicho yo antes, y lo vuelvo aquí a aclarar, a recalcar muy bien, que cuando los apóstoles dicen Cristo, se refieren a nuestro Señor nuevo ahora, Benedicto XVI, por eso dicen solo Cristo. Por eso le dijo Pedro en aquel tiempo, tú eres el Cristo. ¿Cuál Cristo? Este, que estaría en este tiempo. Por eso dice el apóstol, hablando de esto, de que muchos quieren seguir con su vestido viejo y no quieren ser nuevos, dice el apóstol, 2 Corintios 5, 17, una escritura que todo el mundo la sabe. Esta escritura casi desde que nos convertimos, bueno, entre comillas, porque no conocíamos todavía el Evangelio, esta palabra, pero bueno, cuando nos predicaron del Señor y finalmente aceptamos a nuestro Señor por fe, que era nuestro Señor y Salvador, aún en esa doctrina que es de niños conforme a la carne, ya nos decían ahí, cuando se hace la oración de fe, nos citaban esta escritura, que ciertamente no es para eso, no era para eso, no significaba eso. Pero ahora ya sabemos qué significa. Cuando el apóstol dice, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva criatura. A eso se refiere el apóstol. Si finalmente, así que, de modo, si en verdad ya alguien está en Cristo, si ha conocido a Cristo, porque este Cristo se manifestaría en este tiempo, dice el apóstol, pues ciertamente es una nueva criatura. Repito, no es como nos habían enseñado antes, que cuando hicimos la oración de fe, ya el evangelista, el pastor dice, automáticamente te dice enseguida, te felicito por haber hecho la oración de fe, haberte entregado al Señor. Ya las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, he aquí todas son hechas nuevas. Y te citan esa escritura, 2 Corintios 5, 17, porque dice la Biblia, dicen ellos, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, ya eres nuevo. Pues ciertamente no, porque no había conocido al Cristo, literalmente, a haber visto su cuerpo, haberlo visto a Él, como nosotros. Para nosotros no hay ninguna duda. Yo todos los videos que hago tratando y explicando perfectamente el Señor revelado es para los que no creen, para los incrédulos y también, claro, naturalmente, para fortalecer la fe de aquellos que han creído a nuestro testimonio. Por esa razón lo hago. No porque yo tenga dudas que es mi Señor. Yo no tengo ni la menor duda. En ningún momento yo tengo la duda que mi Padre Dios vino en su reino, como Él lo prometió. Y como el mismo Señor Jesucristo dijo que su Padre tendría un reino. Yo no tengo ninguna duda de que Juan Pablo II es mi Dios Padre. No hay ninguna duda para mí. Mi Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI, el anciano de días. Yo no tengo ninguna duda. Lo hago para convencer a aquellos que van mal en su camino y que tienen que conocer al Señor. Si es que son seguidores de Jesucristo, de Jesús,
su fe tiene que consolidarse, tienen que llegar a conocer al Señor. Porque el seguir al Señor con fe, la fe tenía que llegar a consumarse. Teníamos que llegar a conocer al Señor en toda su persona, en su humanidad. Por eso para mí no hay ninguna duda. Pero ya aquí el Señor sabe perfectamente todas las cosas y Él sabe que habría algunos que no querrán, dice Él, recibirme como nuevo porque dicen que el viejo es mejor. Dice que el pedazo de vestido nuevo no armoniza con el viejo, es decir, nuestro Señor Jesucristo nuevo no armoniza con aquellos creyentes viejos en el sentido de la palabra de que no quieren nacer de nuevo, no quieren ser nuevas criaturas. Por consiguiente, quieren seguir siendo vestidos viejos. Nuestro Señor nuevo no tiene ninguna relación con ellos, con ustedes, porque no armoniza. Así como el pedazo de vestido nuevo no armoniza con el viejo, tampoco el Señor nuevo no armoniza con aquellos creyentes viejos, vestidos viejos, que no lo reconocen como nuevo. Dice también les dijo, hablando del vino, que es lo mismo, solo que el Señor hace la comparación diferente. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Esto es lo mismo. El vino nuevo es nuestro Señor. Los odres viejos, los que no lo quieren reconocer al Señor. Ya aquí el Señor está hablando un poco más delicado, que este vino nuevo se derramará. Esto no es otra cosa sino la ira de Dios, la ira del Señor contra estos vasijas viejas que no lo quieren reconocer al Señor. Dice: el vino nuevo ciertamente se echa en odres nuevos. Pero aquí vemos el vino nuevo que dice que al echarlos en el odre viejo, en las vasijas viejas, en los vasos viejos, dice que el vino se va a derramar, por no decir la palabra, se derramará la ira de Dios sobre ellos, porque esta palabra, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Esto no es otra cosa que la ira de Dios. Sí, porque luego dice: y los odres se perderán. ¿Qué es eso? Los que han caído en la ira de Dios se pierden. Mas el vino nuevo, esto es para nosotros, los que sí hemos creído en nuestro Señor nuevo. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Eso es maravilloso. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Es decir, nuestro Señor nuevo, y nosotros que hemos creído en Él somos nuevos, nuevas vasijas. Él es vino nuevo y nosotros somos odres, vasijas nuevas. Entonces, dice el Señor, cuando eso sucede, el vino nuevo en vasijas nuevas, en odres nuevos, se conserva. Lo uno y lo otro se conservan. ¿Ven lo maravilloso de esto? El vestido nuevo no armoniza con cristianos viejos. Y no estoy hablando literalmente de la edad. Ya les expliqué qué significa eso de... porque no quieren nacer del Espíritu Santo, no quieren ser nuevas personas, nuevas criaturas. El vestido nuevo, el pedazo de vestido nuevo, no armoniza con cristianos que no quieren nacer de nuevo. También, este vino nuevo no puede vaciar en ustedes los cristianos viejos, porque si no,
si este vino nuevo se derrama sobre ustedes, entonces dice el Señor, los odres se van a perder. Ustedes se van a perder si este vino nuevo se derrama. El enojo, la ira del Señor. Mas el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Nuestro Señor nuevo, y nosotros que lo hemos conocido, nos ha pasado lo que dice 2 Corintios 5:17, que ya estamos en Cristo. Por eso el apóstol es bien específico cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, como diciendo, no todos lo están. No todos los que dicen que están, lo están. Esa palabra, de modo, da mucho que pensar. Como lo mismo decir, así que, si alguno, si ya el Señor de alguna manera a alguno lo ha hecho que lo conozcan, pues ciertamente, dice el apóstol, es nueva criatura. Es vestido nuevo, vasija nueva. Y entonces nuestro Señor, que es el vino nuevo, se echa en nosotros, se derrama sobre nosotros, y lo uno y lo otro se conserva. Nosotros conservamos a nuestro Señor, y Él nos conserva a nosotros. Este vino nuevo. Ahora, por eso decimos que el Señor dice estas parábolas, porque Él sabía muy bien que en este tiempo habría cristianos que no lo iban a aceptar como nuevo. Ya el Señor lo dice aquí en Lucas 5:39. Dice el Señor, y ninguno que beba del añejo, o sea, del viejo, quiere luego del nuevo. Es lo que está diciendo el Señor. No me quieren, ciertamente. Me han tenido desde mucho tiempo solo como un Jesús divino, sin verme. El nombre Jesús solamente. No me quieren reconocer ahora como el nombre que me dieron cuando fui Papa, Sumo Pontífice, Benedicto XVI. No me quieren reconocer, porque solo ellos me tienen como Jesús divino, que nadie lo puede ver, bajo el nombre de Jesús, así solo me tienen. Por eso dice, ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, o dicen, el añejo es mejor. ¿Se fijan cómo, siendo el mismo Señor, ya dijimos que el hecho de que el Señor haya cambiado de cuerpo, en aquel tiempo tuvo su cuerpo, y ahora tuvo su cuerpo, pero es el mismo? Pero los cristianos que no lo quieren reconocer ahora, que yo sé ciertamente por qué, no estoy ajeno a eso, porque no hay revelación, porque este Espíritu Santo que tenemos nosotros no está en vosotros. Por esa es la razón que no les cabe. Lo sabemos perfectamente. Pero lo hacemos por si, como dice el apóstol Pablo, quizás Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Por eso lo hacemos. Sabemos perfectamente que el Espíritu Santo no mora en vosotros los incrédulos. Por eso no les entra esta palabra. Pero lo hacemos por eso, por esa palabra que dice el apóstol Pablo. Estamos aquí haciendo esto por si acaso, porque el apóstol Pablo también pone en duda eso. Dice Pablo, por si acaso Dios les concede que se arrepientan y escapen del diablo, que están cautivos a la voluntad de él. Por eso lo hacemos. Estas escrituras que vamos a continuar leyendo del apóstol Juan, donde ya el apóstol ciertamente nos dice bien claro
quién es nuestro hermano y si lo despreciamos, las consecuencias que hay detrás de todo eso. Porque ciertamente hemos estado en la mentira. Antes de la doctrina conforme a la carne, estábamos en la mentira. Teníamos la palabra como una mentira. No fue hasta ahora que el Espíritu Santo nos ha revelado la verdadera palabra, el maná escondido. Como el mismo apóstol Juan, en 1 de Juan 1, 9 y 10, habla de esto. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol está señalando la mentira. No está señalando los pecados como nosotros los conocemos. No. Cuando el Señor habla de pecado, los apóstoles hablan de pecado, y ahorita vamos a leer varias escrituras de Juan mismo, donde menciona mucho el pecado. Noten que dice el pecado. No dice pecados como si hablara de muchos. El pecado. ¿Qué quiere decir eso? La mentira. Que andamos en la mentira. Por eso dice el apóstol: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero, dice el apóstol, pero si decimos que no hemos pecado, que no es cierto, que estamos bien, que no estamos en la mentira, sabiendo perfectamente, Juan dice, que están en la mentira, y si dicen que no, pues entonces dice Juan, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál palabra? La verdad. Si argumentamos delante de Dios y delante de los hombres que no estamos mal, que no estamos en pecado, que no estamos en la mentira, ya dice el apóstol, le estamos haciendo a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros, porque claramente estábamos en la mentira, amados. Todos estuvimos en la mentira. Teníamos la palabra, el evangelio, conforme a la carne. Doctrina de niños. Sino, ¿para qué el Señor esta revelación? ¿Para qué? O más aún, el Señor prometió derramar su Espíritu Santo sobre nosotros, sus profetas, que estaríamos hablando esta palabra. Si ya teníamos el Espíritu Santo, si no es verdad como estoy diciendo, que era pura doctrina conforme a la carne, entonces estoy diciendo que ya el Espíritu Santo estaba con nosotros de hace mucho tiempo. Y si el Espíritu Santo ciertamente estaba con nosotros de hace mucho tiempo, pues no es posible que el Espíritu Santo estaría en nosotros y estuviéramos en la mentira. Solo de esa forma se podía entender que una persona no esté en pecado, en la mentira, si el Espíritu Santo ya estaría morando desde hace mucho tiempo en nosotros. Pero no. No es así. El Señor dijo, voy a derramar mi Espíritu Santo en los postreros días, sobre mis siervos, sobre mis siervas, y profetizarán. Claro está que no teníamos al Espíritu Santo, porque si no, estaríamos hablando que ya nosotros teníamos el Espíritu Santo. Estaríamos hablando entonces que el Señor estaría diciendo en esta palabra, voy a derramar mi Espíritu Santo sobre el Espíritu Santo. No hay tal cosa. Si ya tenemos el Espíritu Santo, entonces ¿por qué el Señor va a derramar su Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? ¿Habrá tal cosa que el Señor derrama su Espíritu Santo sobre Espíritu Santo? Y el profeta Joel es muy específico. Dice, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Ven cómo el profeta no dice, derramaré de mi Espíritu sobre todo espíritu? No, dice, derramaré en los postreros días mi Espíritu sobre toda carne.
porque andábamos en la carne, no era más que doctrina conforme a la carne. A eso se refiere el profeta cuando dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No está hablando que va a derramar su espíritu sobre cada ser humano, porque ¿quién no tiene carne? No está hablando de esa carne. Sobre toda carne, sobre todo cristiano, que yo sé. No lo sabré yo, dice el Señor, que no he derramado aún todavía mi Espíritu Santo. ¿No lo sabré yo que son pura carne? Ciertamente, dice el Señor, yo lo sé perfectamente, que no es sino doctrina conforme a la carne. Por eso dice el Señor, y en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre todos los que andan en la carne. Todos. 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 Anduvimos en la carne, ciertamente. Pero ahora que ya hemos recibido su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el mismo Señor, el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. Muchos se quiebran la cabeza y todavía preguntan, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué será eso de Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Esos son los temas de los falsos profetas que entretienen aquí a la gente con esas palabras infladas. Son canosos, viejos evangelistas que están aquí en las redes sociales y todavía tienen temas como ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo dice bien claro el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo Señor. ¿Cómo que quién es el Espíritu Santo? ¿Entonces no conocen al Señor? Decimos que el apóstol Juan está señalando aquí que estábamos en la mentira. El Señor y los apóstoles ciertamente nos señalan que estábamos antes en la mentira. Teníamos que nacer de nuevo para conocer la verdad. Pero dice el apóstol, pero si decimos que no hemos pecado, si decimos que no hemos estado en una mentira, no podemos reconocer que estamos mal. No queremos reconocer que hemos estado mal en la doctrina. Dice el apóstol, entonces le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Punto. Y esto de punto no es que yo lo diga, sino así termina el capítulo 1 de Primera de Juan, con esta palabra. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Punto. Leamos esta otra escritura del apóstol Juan. El mismo apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Hablando del tema, nuestro hermano. Recuerden nuestro título, ya lo pueden ver, el que aborrece a su hermano. Estamos en la carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9 en adelante. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Ven cómo el apóstol señala bien firme? Porque antes no conocíamos a nuestro hermano y ahora lo estamos dando a conocer, ya lo hemos conocido y lo aborrecen. Dicen que él no es. Y el apóstol dice, está todavía en tinieblas. Esta frase, está todavía, me lleva a pensar, a sospechar lo siguiente. Noten, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es decir, nuestro hermano, la luz verdadera que ya alumbra. Como el mismo apóstol Juan lo dice, la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Aquí, con esa palabra, el que aborrece a su hermano
está todavía en tinieblas. Significa lo siguiente: este hermano que estaría en este tiempo y que estaríamos dando a conocer, este hermano nos trajo la luz. Nos ha traído una luz que al aborrecerlo, estamos todavía en tinieblas. Porque lo contrario a esta escritura que dice, el que aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces esta escritura, contrario a eso, diría, el que ama a su hermano, está en luz. El que lo aborrece, ciertamente, dice Juan, está en tinieblas. El que aborrece a nuestro hermano, a este hermano que ha traído la luz. Porque el que lo aborrece, primero dice, el que lo aborrece, dice que está en la luz. Él dice que está en la luz, pero aborrece al dador de la luz. ¿Cómo puede ser esto posible? Y el apóstol lo dice bien directo, el que dice. Porque, amados, para decir somos muy buenos, para decir tantas cosas de boca para afuera, somos los número uno. No hay nadie que nos gane para decir. Para decir somos buenos, buenísimos. Por eso el apóstol dice, el que dice, el apóstol, el que dice, aunque ciertamente dice, ese que dice, está mintiendo. Porque ¿cómo puede decir que está en la luz y está aborreciendo al que trajo la luz? No hay manera, no es posible. Se está engañando a sí mismo. El que dice que está en luz, ¿cuántos aquí ahora mismo, llamados cristianos, han reconocido a nuestro hermano que ha venido y nos ha traído esta luz? Y si no, ¿cómo podría yo hablar e inventarme todo esto? ¿Cómo podría inventarlo? Ya estaría en el libro de récord Guinness por haberme inventado tanta cosa. Es que esta luz el Señor nos la ha dado. Se deriva de haber conocido a nuestro hermano, nuestro Señor, que pronto nos vamos a reunir con Él. Pero aquellos que dicen que están en la luz, que no quieren reconocer que están mal, porque ciertamente el aborrecer a su hermano está mal. Está mal, y como el Señor le dijo a Nicodemo, y no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Pero si naces del Espíritu Santo, entonces sí sabrás de dónde vienes y a dónde vas. Otra vez, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, nuestro Señor que vino nuevo y trajo esta luz, todavía está en tinieblas. Vean cómo el apóstol lo afirma bien claro y lo dice bien claro. Si tú aborreces a este hermano, tu hermano, que es tu hermano porque afirmas ser seguidor de Jesús, Él es nuestro hermano, pero ahora Él vino nuevo, se ha manifestado y lo aborreces. Pues ciertamente dice el apóstol, quien tal haga es porque está todavía en tinieblas. Pero el que ama a su hermano, nosotros permanecemos en la luz y en nosotros no hay tropiezo. O sea que quiere decir que los que aborrecen a nuestro hermano ahora están en tinieblas y van tropezando. Tropiezan, como dice el apóstol Pedro mismo. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y luego dice algo peor, a lo cual fueron también destinados.
No quiero pensar de aquellos que están ahora mismo aquí con nosotros, que el Señor ya los destinó a ser desobedientes, porque si no, pues entonces... Pero bueno, no quiero pensar eso. Yo quiero pensar que ustedes están aquí oyendo porque el Señor les está abriendo su oído. Primero, ciertamente, para ver el dador de esa luz que ha traído nuestro Señor, que aquí lo estamos dando a conocer. Y esta novedad del Evangelio, el maná escondido, la palabra revelada que el Señor tendría para nosotros en este tiempo. No nos iba a dejar el Señor siempre con esa palabra mentirosa de los pastores. No nos iba el Señor dejar así. El Señor derramaría su Espíritu Santo. Recuerden que el Señor dijo por medio del profeta Joel, y el apóstol Pedro lo citó en los Hechos de los Apóstoles, que para los postreros días el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre nosotros para profetizar un nuevo lenguaje, una nueva revelación, palabra revelada por Dios. Dice el apóstol, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, en nosotros. Nosotros que sí amamos a nuestro hermano, porque lo hemos conocido, porque él se nos ha manifestado a nosotros y lo estamos dando a conocer al mundo. En nosotros, dice el apóstol, no hay tinieblas. Permanecemos en esta luz. Y en nosotros no hay tropiezo. No solo porque ya nosotros ya no podemos tropezar, sino cualquiera que crea nuestro testimonio ciertamente no tendrá tropiezo. No tropezará. Verá la luz. Pero el que aborrece a su hermano, otra vez aquí está, los que aborrecen a su hermano, no lo aborrezcan, amados. Crean a nuestro testimonio y les vamos a asegurar que no serán avergonzados. No serán avergonzados. Los que van a ser avergonzados, ¿saben quién son? Todos aquellos que andan confiando todavía en su pastor, que no tiene esta revelación. Ellos serán avergonzados. Porque el Señor dice en los profetas, y solo cito la palabra, no vamos a ir a la escritura para no tardar ya más tiempo, porque estoy viendo ya el tiempo que llevo. Dice, heriré con pánico a todo caballo y con ceguera a todo caballo de los pueblos. Los caballos son los pastores. Dice que los caballos el Señor los va a herir con ceguera, y a todo jinete. Y todos los que confían en caballos serán avergonzados. Esos pastores, los que confían todavía en su pastor, que está más ciego que Bartimeo, ellos serán avergonzados porque el pastor está en la mentira y por consiguiente, también ellos. Semejantes son a ellos, a los pastores ciegos, semejantes son a ellos, a aquellos que se congregan a escuchar a tal pastor. Igualito. Ahí no hay tal cosa de que el pastor está ciego y yo veo. Él podrá estar ciego, pero yo sí veo. No hay tal cosa. Porque una persona que ve, ¿qué negocios tiene de estar con un pastor ciego? Si usted ya ve, ¿qué está haciendo escuchando a un pastor ciego? No. Si usted consiente estar con ese pastor ciego, es porque usted está ciego. No hay otra explicación. Dice el apóstol, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué respuesta más contundente. Aquellos que aborrecen todavía a su hermano, la luz, y están aborreciendo a la luz, nuestro Señor, esta luz que nosotros tenemos, Él nos la ha dado. Este hermano que estamos presentando aquí, nuestro Señor mismo, nos ha dado esta luz.
Como dije hace ratito, hace un momento, ¿cómo yo podría inventarme todo esto? ¿Dónde puede usted escuchar a alguien que pueda decir usted, eso es fácil de inventarlo? Yo lo he escuchado en otra parte. ¿Dónde? Dígame dónde, porque yo mismo estoy ansioso por escuchar a alguien que tiene un mensaje igual que el mío, que el Señor me ha dado. Estoy ansioso por saber de alguien que está hablando que mi Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI. ¿Dónde está? Quiero escuchar de alguien. Por eso es que a lo mejor no me creen, porque piensan que yo solo contra el mundo. Pero recuerden que el Señor ya dijo en su palabra que en estos tiempos sería como en los tiempos de Noé. ¿Recuerdan eso? Él dijo el Señor que en estos tiempos serían como en tiempos de Noé, no solo por la maldad que habría, sino como diciendo el Señor, es que el único pregonero de justicia que anunciaba el fin del mundo era uno solo, Noé. En este tiempo el Señor tendría quizás también uno solo, o dos, o tres, cuatro, yo no sé cuántos. O 12 como sus 12 apóstoles. Pero no sería el masa. No serían multitudes que estarían dando testimonio del Señor ya manifestado, ¿no? El Señor dijo que este tiempo sería como los días de Noé. Y Noé era solo. El único pregonero de justicia, Noé solo, contra todo el mundo. Y pintaban a Noé como el loco. Lo tenían como un loco. Estás loco, Noé. ¿Y qué pasó? Esa locura condenó a todo el mundo. Esa fe de Noé condenó a todo el mundo. Porque el Señor dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni por fuerza, sino con mi Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo que estamos dando a conocer aquí en este canal, Última Profecía. Así que por favor, no nieguen a nuestro Señor. El mismo apóstol, 1 de Juan 2:23 dice, por eso decimos que no lo nieguen. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y el apóstol claramente lo está diciendo porque nosotros lo estamos dando a conocer, y el apóstol sabría perfectamente que lo estarían negando. Los propios seguidores de Jesús, los que dicen que Jesús es su Salvador, los cristianos mismos. Por eso esta escritura es para ellos. Todo aquel que niega al Hijo, porque ya al Hijo lo estamos presentando. Aquí está. José Ratzinger. Sus padres María y José, nacido en Alemania. ¿Qué les parece? Nuestro Señor nació en Alemania, ahora que vino nuevo. Y su padre, Juan Pablo II, en Polonia. Tengo muy presentes esas dos fechas porque yo sé que son mi padre y mi hermano, mi Señor. Aunque para muchos sea una locura. Y todavía siguen diciendo, ¿cómo pueden decirle padre a un hombre, a Juan Pablo II? Solo Dios es el Padre. Por supuesto, porque Él es Dios en carne. Lean 1 de Timoteo 3:16, a ver si no Pablo dice ahí que Dios fue manifestado en carne. Léanlo. Y si no es Juan Pablo II, entonces dígame quién es. ¿Dónde está? Todo aquel que niega al Hijo, dice Juan, tampoco tiene al Padre. Es decir, niegan a nuestro Señor, Benedicto Nuevo, Benedicto XVI, nuestro Señor Nuevo. Es imposible tener a Juan Pablo II como Padre. ¿Por qué creen que nosotros hemos conocido al Señor que vino nuevamente? Si no tuviéramos el Padre, si no supiéramos quién es el Padre, estaríamos mal. Nuestra doctrina estaría mal.
Porque el apóstol dice que automáticamente, al tener al Hijo, tendríamos al Padre. Por eso digo, ¿por qué creen que nosotros tenemos al Padre? Porque tenemos al Hijo. ¿Y por qué tenemos al Hijo? Porque tenemos al Padre. Así que todas aquellas religiones que pervierten el Evangelio, que dicen que nada más es Jesús solo, y que en Jesús está el Padre, el Espíritu Santo, pero que solamente es uno, pues ya con esta revelación echa por tierra todo eso que dicen que nada más es Jesús solo. Claramente sabemos que Dios el Padre es uno y el Hijo es otro. Cuando la Escritura dice que el Hijo y el Padre son uno, se refiere en unidad. Pero ya sabemos que cada quien tiene su propio cuerpo. Juan Pablo II, Dios su cuerpo. Nuestro Señor Jesús, Benedicto XVI, su cuerpo. Ya sabemos que son dos. Y el Espíritu Santo es el mismo Señor. Todo aquel que niega al Hijo, que lo está negando ahora, no tiene al Padre. El que confiesa al Hijo que ya se ha manifestado, nuestro Señor, el que lo confiesa a Él, tiene también al Padre. Yo sé que ya el video se me alargó, ni modo. A veces me cuesta, cuando digo que lo voy a hacer de cierto tiempo, me cuesta porque hay tanta información que tengo que dar. Si ustedes lo quieren ver por partes, está bien. Pero aquellos que tienen hambre y quieren aprender y tener sabiduría de Dios, estoy bien seguro que lo van a escuchar todo. Esta palabra, primera de Juan 2:28, ni qué hablar de esta palabra. Dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es decir, la manifestación y la venida son dos cosas distintas. Primero, ciertamente, dice el apóstol Juan, permaneced en Él. Porque el Señor dijo: el que permaneciera hasta el fin, éste será salvo. Porque habría una prueba en el mundo que vino y trastornó el mundo hace poco, y muchos no permanecieron. Por eso el apóstol habla de eso. Y el Señor lo dijo más claro: el que en mí no permanece, será echado fuera. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. De esa permanencia está hablando Juan. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, el Señor ya se manifestó. Ya lo conocemos. Esa clase de manifestación es la que dice el apóstol Juan. Y dice que cuando Él se manifieste, pues tendríamos una confianza que para cuando en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Es decir, cuando Él se manifestara, nosotros lo conoceríamos perfectamente. De manera que en su venida, cuando Él resucite literalmente ya de los muertos, que venga su espíritu y entre en su cuerpo, como ya se nos manifestó, ya sabemos quién es. Por eso dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque ya se manifestó, ya lo conocemos, así que en su venida lo tenemos bien claro. Que Él nos va a confesar a nosotros y nosotros lo vamos a confesar a Él, porque ya lo conocemos. Cuando Él se levante de los muertos, literalmente. Con esta escritura vamos a terminar Levíticos 26, 9, 10, 11 y 12. Algunos dirán, ¿y qué tiene que ver el Antiguo Testamento desde Levíticos con lo nuevo que estamos hablando? Mucho. Ya desde aquel tiempo el Señor dijo que tendríamos algo nuevo y teníamos que dejar lo viejo a un lado. Dice, Levíticos 26, 9, 10, 11 y 12. Y ahí terminamos.
Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer, y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. Esto es el pacto de la gracia, ahora con su muerte. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Recuerda que leímos en la escritura de Lucas 5:39 acerca de lo añejo, que los que han comido del añejo luego dicen, ya no quieren del nuevo porque dicen que el añejo es mejor. Pero ya el Señor dice, una vez que confirme mi pacto nuevo de la gracia con vosotros, comeréis, dice, ciertamente, lo añejo de mucho tiempo. Eso ciertamente lo hemos comido desde mucho tiempo, lo añejo, pero luego, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. ¿Cuál nuevo? Esto nuevo. Esto nuevo. Ciertamente comimos mucho tiempo de lo añejo. Eso todos comimos del añejo, del viejo. Pero luego dice, pero luego pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros. Dios mismo está diciendo, pondré mi morada en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la morada de Dios? Su propio Hijo. El Hijo es la morada del Padre. En otras palabras, pondré mi Hijo en medio de vosotros. Y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Cuando hayas puesto lo añejo a un lado, dice el Señor, para guardar lo nuevo, andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Amén.